Esta es una retroalimentación de factorización. Nosotros le llamamos factores o divisores de un número o de una expresión algebraica. A las expresiones numéricas o algebraicas que multiplicadas entre sí dan como producto la primera expresión. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Y utilizo un ejemplo, pongo frecuentemente. Si yo multiplico 2 por 3, esto es igual a 6. Y ustedes ya deben de estar entendiendo a qué me refiero con el producto. ¿Cuál es el producto de 2 y 3? Es 6. Un producto es el resultado de una multiplicación. Pero al igual yo puedo referirme a la multiplicación como el mismo producto, ya que voy a obtener 1. Entonces, 2 y 3 son factores o divisores de 6. O sea, por lo tanto, eso quiere decir que 6 lo puedo dividir entre 3 y obtengo 2. O el 6 lo divido entre 2 y obtengo como resultado 3. Entonces son factores o divisores del producto. Así, por ejemplo, si yo multiplico A por A más B, obtengo el producto de A cuadrada más AB. O sea, A multiplica a los dos términos, en este caso, del binomio. A por A es igual a cuadrada, más por más da más, y A por B, AB. Por lo tanto, A y A más B son factores o divisores de A cuadrada más AB. ¿Sí? Bien, es de esta manera como yo obtengo los factores. También en cuestión de números puedo factorizar por sus factores primos, se le llama. ¿Sí? Recuerden, los números primos es 2, 3, 5, 7, etc. Comienzo a factorizar así y lo que hago es la división que acabo de indicar. Bien, vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a descomponer o a factorizar la siguiente expresión, que es 10a al cuadrado menos 5a más 15a al cubo. Eso, por favor, si necesito que lo visualicen. Lo que tengo aquí es un polinomio con 3 términos algebraicos. Bien, recuerden que cada término algebraico en una expresión algebraica están separados por medio de los signos. En este caso el signo negativo y el signo positivo. Como tengo 2, es obvio que tengo 3 términos algebraicos. Entonces tengo 1, 2 y 3. Bien, ahora lo que voy a hacer es que voy a identificar cuál es el factor común de los 3 términos algebraicos. Bien, tengo como factor común, yo puedo tener un factor numérico o un factor literal, o ambos. En este caso, entonces, tengo 10 que es divisible entre 10, entre 5, entre 2. Y aquí tengo 5 o menos 5 que es divisible entre 2, perdón, que es divisible nada más entre 5 y entre 1. Y tengo 15 que es divisible entre 3, entre 5, ¿sí? Y entre el mismo 15. Todos son divisibles entre 5. Ya dije entre 2 y entre 3 también. Pero todos son divisibles entre 5. Por lo tanto, mi factor numérico en cuestión de factor común es 5. Y me fijo en la parte literal. Tengo a cuadrada, tengo a y tengo a al cubo. Bien, en este caso tengo a en los 3 términos algebraicos. Yo cuando pase eso, ¿sí? Tengo un factor común literal. Voy a tomar como factor común la parte literal con exponente menor, en este caso a elevado a la 1. Aquí lo tengo, ¿sí? Entonces el factor común de estos 3 términos algebraicos es 5a. Bien, ahora lo que voy a hacer es que el factor común divide a cada uno de los términos algebraicos. Voy a dividir al primer término, que es 10 al cuadrada, al segundo término, que es menos 5a, y al tercer término, que es 15a al cubo. Bien, hacemos esas divisiones, es sencillo. ¿Cuál es la única problemática aquí? Es de que si ustedes se les dificulta o no tienen bien cimentado la utilización de leyes de los exponentes. Pero bueno, la división es de esta manera. Vemos el primero, tengo 10 entre 5. 10 entre 5 es igual a 2.
¿Cómo divido las partes literales? Tengo a al cuadrado. El exponente 2 me indica que yo estoy multiplicando a 2 veces. Entonces yo tengo a por a. Y una de esas a la voy a dividir con la a que está en el denominador. Y la división entre sí mismo es igual a 1. O sea, a entre a es igual a 1. Y ese 1 multiplica a la otra a. Por lo tanto, aquí está, es a. O lo hago por ley de los exponentes. Como tengo la misma base, ¿sí? A, los exponentes, al dividir la base, al dividir las potencias, ya se convierte en potencia, al estar elevado a un exponente. Entonces, al dividir las bases, los exponentes se restan en la división, ¿bien? De potencias de bases iguales. Entonces, aquí yo pongo a y resto 2 menos 1 es igual a la 1. Y el 1 ya no se escribe. Bien, hacemos la siguiente. Aquí menos por más da menos y 5 entre 5 es igual a 1. ¿Sí? Aquí yo tengo menos 1. Y a entre a es igual a 1. Recuerden, todo lo que se divide entre sí mismo es igual a 1. Y 1 por menos 1 es menos 1. ¿Sí? Entonces, hago el siguiente del tercer término. Tengo 15a al cubo entre 5a. Divido 15 entre 5 es igual a 3. Y a al cubo entre a, si restamos 3 menos 1 es igual a 2. Tengo a al cuadrado. Lo que hago a continuación es que indico mi resultado por medio de dos factores. Uno, el factor común, que multiplica al resultado de las divisiones del mismo factor común con los demás términos. Entonces tengo 5a que multiplica a todo ese factor que está compuesto por 2a menos 1 más 3a al cuadrado. ¿Sí? Y esta es mi factorización. Recuerden, así como factorizamos 6, 3 y 2, ¿cuáles son otros factores de 6? 6 y 1. ¿Bien? Entonces, aquí también, si yo multiplico 5a por todo ese factor, me regreso a la expresión original. Vemos el siguiente ejemplo. Vamos a factorizar 18mx y cuadrada menos 54m al cuadrado x al cuadrado de y al cuadrado. ¿Sí? Tengo dos términos algebraicos ahora, separados por un signo. Voy a revisar si tengo factores numéricos o factores literales o ambos entre los dos términos. En este caso tengo 18 y 54. Los dos son divisibles entre 2. Pueden tener divisibles comunes. Pero al igual, yo también me doy cuenta que 54 es múltiplo de 18. O 18 tal vez pueda ser divisor de 54. ¿Sí? Al ser pares. Y me doy cuenta que sí. ¿Sí? Si yo multiplico 18 por cierta cantidad, yo llego al resultado de 54. Por lo tanto, 18 es un factor común aquí en esos dos términos. Para sí mismo y para 54. Con respecto a las partes literales, también me fijo cuál es mi factor común. Tengo m aquí y aquí m al cuadrado. Sí, tengo m en las dos. Pero como factor común tomo la de exponente menor. Aquí m a la 1. Y aquí tengo x y x al cuadrado. Entonces tengo x en las dos. Pero voy a tomar como factor común la de exponente menor. Aquí está x a la 1. Y tengo también en las dos y cuadrada y y cuadrada. En este caso tienen el mismo exponente. ¿Sí? En los dos. Entonces lo pongo también igual. Y cuadrada. Este es mi factor común. 18mx y cuadrada. Si se dan cuenta es el mismo que este término. Aquí 18mx al cuadrado entre 18mx al cuadrado, que es el factor común. ¿Sí? Y la otra división aquí. Y la división entre sí mismo es igual a 1. Y la división aquí también, menos por más da menos. 54 entre 18 es igual a 3. M al cuadrado entre m es igual a m. X al cuadrado, restamos 2 menos 1 es igual a la 1. Y y cuadrada entre y cuadrada es igual a 1. Y 1 por m, 1 por menos 3mx es menos 3mx. Bien, ahora simplemente representamos el resultado del factor común. ¿Sí? Del factor común que multiplica al siguiente factor. Y el siguiente factor se compone de el resultado de las divisiones. ¿Sí? En este caso que es 1 menos 3mx. Obvio que si yo multiplico todo esto, me regreso a la expresión original. Esto es en cuanto a la factorización por factor común. Vemos otro ejemplo. Tengo que descomponer 4x al cuadrado más 8x menos 2. Aquí yo tengo un trinomio.
Se pudiera pensar que lo puedo factorizar por la factorización que es ax al cuadrada más bx más c, que es una factorización que se va a explicar después. Entonces, pero chico, tengo aquí la variable x, aquí también y aquí no. O sea, x no es un factor común. Pero también si lo factorizo por factor común, me doy cuenta que tengo 4, 8 y 2. Puedo tener un factor común numérico, ¿sí? Porque 4 es divisible entre 2, 8 es divisible entre 2 y 2 es divisible entre sí mismo, entre 2. Entonces, por lo tanto, el factor común aquí es 2, ¿sí? Y ahora hago mis divisiones. Divido 4x al cuadrado entre 2. 4 entre 2 es igual a 2. X al cuadrado se pasa porque no tengo variable para dividir en el denominador. Entonces aquí también 8 entre 2 es igual a 4 y x se pasa. Y aquí 2 entre 2 es igual a 1. Bien, mi resultado lo represento por dos factores. Entonces, que es 2, el factor común, que multiplica al resultado de las divisiones, ¿sí? Que es 2x más 4x más 1, ¿sí? Y este es mi resultado. Vemos el siguiente, el último de esta presentación, ¿sí? Porque aquí se dan cuenta que tuve un factor común numérico. Ahora vamos a ver qué factor común obtenemos aquí. En este caso tengo 1, 2, 3, 4 términos algebraicos, ¿sí? ¿Cuál es el factor común numérico de los 4? Si se dan cuenta no tengo, porque aquí tengo 8, tengo 4 y tengo 3. No tengo números que los dividan a ellos y que sean comunes. Y tengo 1. Entonces no tengo factor común numérico. Reviso las literales. Las literales sí, porque tengo a en los 4 términos algebraicos. Pero ¿cuál es la literal que vamos a tomar como factor común? Es la literal con menor exponente, ¿sí? En este caso tengo 6, 4, 3 y exponente 2. Entonces voy a tomar esta. Por lo tanto, mi factor común es a al cuadrado. Ahora simplemente represento las divisiones de a al cuadrado para cada uno de los términos algebraicos, ¿sí? De esta expresión. Ahora hacemos esa división. A a la sexta entre a al cuadrado. Aquí es igual a la cuarta. Aquí son 6a que se están multiplicando. Y aquí son solamente 2. 2a de aquí dividen a 2 de aquí, ¿sí? Que es igual a 1. Entonces, ¿cuántas a me quedan que no me dé 1? 4. O por ley de los exponentes, lo restamos. 6 menos 2, 4. Porque las bases son iguales y se están dividiendo, ¿sí? ¿Las bases de quién? De las potencias. Y aquí divido menos 3 entre 1 es igual a menos 3. A la cuarta entre a al cuadrado, 4 menos 2, a 2. Entonces tengo menos 3 al cuadrado. Y aquí también 8 entre 1 es igual a 8. A al cubo entre a al cuadrado es igual a la 1. Y de aquí menos por más da menos, 4 entre 1, 4. Y a al cuadrado entre a al cuadrado, todo lo que se divide entre sí mismo es igual a 1. Y 1 por menos 4, menos 4. Ahora representamos mi resultado, que es el producto de dos factores. Uno es el factor común, que multiplica al resultado de las divisiones, que es a la cuarta menos 3 al cuadrado más 8a menos 4. Bien, este es mi resultado. Bueno, aquí estos dos ejemplos fue más que nada para que vieran que podemos tener un factor común numérico y un factor común o un factor común literal. O en ese caso ambos, como vimos en los primeros ejemplos. Esto es en cuestión de factorización por factor común, ¿sí? Es sencilla, la más básica.